Bien, pues ante todo, muchas gracias por vuestra presencia aquí en digamos, en esta apertura del nueva temporada de la biblioteca y con todos los clubes de lectura, que son bastante potentes. Agradecer aquí la presencia de nuestro diputado de Cultura, que ahora se tiene que ir, y también la del concejal de Hacienda, que está con los números que no da abasto, a ver si cuadra el presupuesto. Te va a costar trabajo. Y cómo no, José Luis, que está aquí también, concejal del ayuntamiento. Pues nada, muchas gracias por estar aquí presente. Vamos a asistir ahora, después, a un acto también muy importante, pero ahora lo que toca es inaugurar esta exposición tan magnífica de cuadros de pintura de Josefa, o Pepa. Sí. Como tú quieras que te llamemos. Más bien Pepa. Pepa es más familiar, más cercano. Agradecer, y siempre lo tendremos en cuenta, el legado que entregó su esposo. La verdad es que tenemos muchas donaciones, afortunadamente. En este caso especialmente era para el Centro de Investigación Julián Cesmero. Más de 3.000 libros, ¿no? No, tantos no. No, bueno, tantos no. 3.000 libros habrá allí. Bueno, tráete más libros, tráete más libros. No, ya los que me quedan son de narrativa, que son los míos personales, y eso lo entregaré aquí, bueno, lo entregarán mis hijas cuando yo me muera. Muy bien, muy bien. Si es que lo quieren, si es que lo quieren, porque yo pregunté una vez y me dijeron que por el momento no cabían más. O sea, bueno, que no lo sé. Bueno, tenemos que agradecer todas las donaciones que nos hacen llegar. Por ejemplo, todavía no hemos podido presentar, pues yo qué sé, pues fueron más de 100 y pico de cajas de libros que vienen procedentes de Celia Villalobos, que lo ha donado aquí a la biblioteca, pero todavía no hemos tenido tiempo, digamos, de clasificarlo y de, bueno, pues ya sabéis que hay que catalogar los libros, hay que inventariarlos, hay que perfectamente ponerle la etiqueta correspondiente y el espacio para que siempre esté unido toda la obra de un personaje, de una persona, de una familia, etcétera, etcétera. De modo que estamos muy contentos de que tu esposo nos entregara todo ese material. Lo he yo porque él ya había fallecido. ¿Y él tenía voluntad de eso? Bueno, pues no. ¿Lo ignoraba? No. ¿Tú has sido la que claro, ha tenido? En realidad mi marido toda la investigación que hizo fue sobre su pueblo natal, que era Periana, y allí entregué yo todos sus trabajos y sus papeles y todo lo que él tenía, el disco duro, todo, muchas carpetas, muchas cosas. Le pusieron allí su nombre al archivo municipal, pero una vez él falleció hace 12 años, entonces los libros en los que él había bebido, digamos, para hacer todas sus investigaciones, eran todos de tipo de investigación histórica. Y entonces yo, como quiero mucho a Laurín y quiero mucho al Centro Cesmero y todo eso, pues en vez de ir para Periana, que hubiera sido lo normal, pues pensé que estaban mejor aquí, y José Manuel, que es mi amigo, pues le pareció bien también, y ahí están. Y ya está. Bien, yo creo que el alma de tu marido no se cabreará contigo. Seguro que no. Porque al final, ¿dónde va a estar mejor que aquí, que en el centro de investigación? Yo de pienso que allí es más narrativa y eso, y entonces aquí van a ser más útiles porque van a tener otra nueva utilidad de que otras personas, investigadores, los van a poder utilizar y van a servir mucho más que allí. Bueno, pues para que no quede cabreado nadie, si tus hijas quieren que se lo donen lo de narrativa, que tuyo se lo donen a Periana. No, bueno, Periana no, eso vienen aquí. Que yo soy del club de lectura de aquí, con Isa, y nada, que va, eso viene aquí. Muy bien, Pepa, te agradezco muchísimo
tu amor, tu cariño hacia Alhaurín, hacia la cultura de Alhaurín. Y la biblioteca está haciendo un grandísimo trabajo. Me siento orgulloso del trabajo que se está haciendo y tenemos que seguir en esa línea. A Francisco Santos, pues que en paz nos reciba cuando llegue su momento, cuando nos encontremos todos, que todos nos llegaremos a encontrar, y eso es así. Y si el que no tenga fe y no tenga creencia, pues mal la lleva, porque ya nos queda cada vez menos tiempo y nos ponemos nerviosos. Bueno, pues los cuadros muy bonitos, hay unos bodegones extraordinarios. Los cuadros, curiosamente, yo le preguntaba, bueno, es que Calamarco, esto es una colectiva o una exposición, digamos, retrospectiva tuya de toda tu vida. Los cuadros los he tenido que recuperar. La mayoría han sido regalados por ella a amigas, amigos, a familias, y agradezco a todas esas familias que han querido prestar a Pepa traer los cuadros para reunir esta exposición. Sobre todo que me perdonen porque donde había, en los salones o salitas, donde había un cuadro en un sitio preferente, ahora lo que hay es una alcayata pelona. O sea, que me perdonen, que ya pronto se los devolveré. ¿Cuánto tiempo va hasta aquí esto? Yo es que no lo sé. Bueno, por lo menos, no, hombre, tanto, por lo menos 2 o 3 semanillas estarán aquí. Vale. Bueno, pues muchas gracias y vamos a darle un aplauso a Pepa por esta exposición. Yo quiero dar las gracias. Sí. Bueno. No, yo solamente deciros que, bueno, lo primero que estoy... Lo que representa esta exposición. Bueno, yo lo primero es que quiero decir que estoy muy contenta porque en toda mi vida, larga vida, porque ya veis que soy bastante mayor, nunca había podido hacer así una panorámica así y decir todos estos cuadros los he pintado yo. Porque yo he tenido una relación con la pintura intermitente, no siempre he estado pintando. Y entonces, conforme lo iba pintando, iban desapareciendo. Los regalaba, algunos los vendí, en fin, se lo llevaban mis hijas, familiares, se lo ofrecía a familiares. Y entonces, pues nunca pude hacer esto. Y esto, pues, es una alegría para mí, la verdad, y estoy muy contenta. Y estoy muy contenta gracias al Ayuntamiento de Alhaurín que me ha permitido hacerlo, en la persona de su alcalde, de su teniente alcalde y perdón, José Manuel de Molina. Y sobre todo de José Manuel de Molina, que como Manuel López es una persona importante y siempre está muy ocupado, pues él era el Pepito Grillo que le decía, acuérdate que Maripepa quiere exponer, acuérdate que le has dicho que sí. Entonces, pues perdónalo que ha sido pesado, pero es que él me quiere mucho, es mi amigo y sabía el interés que yo tenía. Y ya está, pues aquí, bueno, los cuadros que os voy a contar de ellos. Hay de todo tipo, me gustan los bodegones, me gustan los rincones así oscuros, que son un poco como, no sé, como evocadores de otro tiempo, y ahí están, y vosotros los veis, y si os gustan, pues yo encantada de la vida. Muy, muy contenta, y ya está. Y nada, muchísimas gracias a todos, y nada más. Gracias. Hay un cuadro que recoge a un pastor, a un cabrero de aquí del pueblo, que estaba al lado de tu casa y cogió y lo pintó y está muy bien. Es una cosa real, realista total. Lo que hoy es el parque, ¿cómo se llama? El Parque Zambrana, ¿no? Sí, Zambrana. El Parque Zambrana que él inauguró hará 3 años, era una cosa así, ¿no? Sí. Y yo atravesé la acera y entré a verlo, estuve con él. Y entonces cuando yo pinté aquello era hace 30 años o una cosa así. Y entonces lo que venían había allí cardos borriqueros y caracoles, que mi cuñada cogía caracoles. Y venía el cabrero con las cabras y el cabrero nos vendía leche a los que vivíamos allí, toda la hilera de la calle Alameda, de la ermita del Cerro. ¿Y no cogiste la fiebre en Malta nunca? No, que va, yo la hervía, hombre. Que eso antiguamente era muy proliferaba eso mucho. Así que bueno, aquello es el Parque Zambrana. Bueno, pues nada, el pueblo ha cambiado mucho y ya está, es un parque muy bonito. Bueno, pues ahora vamos a pasar a otro evento, digamos, para iniciar, digamos, el ciclo de intervenciones de autores y de personas que investigan, que hacen, que escriben. Y en este caso se trata de un profesor de aquí de un instituto, creo que de capellanía, un profesor que es muy bueno, que
que va a preparar una conferencia, bueno, la tiene preparada, sobre, ahora que se cumple, digamos, aniversario, el cincuentenario de la muerte de Pablo Picasso, el malagueño más universal que yo creo del que podemos enorgullecernos tanto todos los malagueños. Y bueno, vamos a conocer curiosidades importantes y para eso pues nuestro amigo José Manuel de Molina o nuestro querido concejal y también teniente alcalde y diputado de Cultura lo va a presentar porque él se tiene que ir. Bueno, pues yo encantado y un aplauso a Maripepa, venga. La verdad es que estamos ante un gran profesor, además es doctor por la Universidad de Málaga, también, digamos, de la UNED, creo que de Guadalajara, ¿no? No veas de dónde vienes tú, ¿eh? Pues, sin embargo, él ha escrito libros, es decir, no solamente se ha dedicado a la docencia, sino que es una persona que tiene mucha inquietud por escribir, por investigar y por, bueno, pues por hacer buenos trabajos y también ha hecho muchas colaboraciones en revistas, de publicaciones, de literatura, de filosofía, porque él es profesor de filosofía, pero es una persona que está muy interesada, digamos, por dejar huella allí por donde va, de todo lo que puede aportar para que la sociedad pues pueda tener mucha más cultura. Qué duda cabe que ha escrito libros, ha sido colaborador de escribir libros de otras personas en las que él ha colaborado y ha escrito mucho sobre revistas. Además fue seleccionado por el Museo del Prado para un seminario sobre literatura. Hasta ahí he podido llegar, porque si sigo leyendo... Era un seminario que dirigía Félix de Asúa, que recientemente ha sido premiado en Málaga por el Club Liberal. Félix de Asúa es miembro de la Real Academia Española y desde entonces tengo la suerte de escribirme con él. Era el que dirigía el seminario, en la Casona del Prado, un lugar bellísimo. Bien, pues hasta ahí he podido llegar porque si sigo me tiro toda la tarde leyendo porque tiene un currículum impresionante y le agradecemos muchísimo esta conferencia que nos va a dar, que creo que versa sobre un malagueño universal, que es Picasso. Creo que vamos a conocer muchos detalles históricos, de relación que pueda tener, puede ser con la provincia de Málaga, y yo creo que hasta podemos ser sorprendidos porque ha estado muy cerca de aquí, aunque ya sabemos que cuando alguien es importante le aparecen muchos novios y todo el mundo es primo hermano del alcalde, y todo el mundo es primo hermano de Picasso y todo el mundo y alguien le vendió un caballo a Picasso y alguien le dio un gallo y ese gallo que aparece en un cuadro es porque se lo dieron. En fin, ya sabéis que bueno, sobre todo eso hay muchas leyendas de que estuvo aquí, que estuvo en Cártama, que estuvo en Churriana, pero de eso lo vamos a dejar en manos de un gran profesional como es digamos, nuestro amigo. De los clubes de lectura, ¿qué os voy a decir? Son 7 clubes de lectura, daros la bienvenida, agradeceros muchísimo vuestra constancia y vuestra perseverancia. Tenemos, como yo digo, una buena estrategia, una buena ruta dirigida por Manuel López, por Mar también, de allí de La Platea, porque ya sabéis que La Platea es una punta de lanza, pero forma parte del área de cultura, forma parte y trabaja muy conjuntamente con la biblioteca, que tenemos grandes profesionales aquí que encauzan muchísimo la lectura, el amor a la lectura y bueno, la verdad es que estoy súper encantado y cuando puedo estar escuchando una conferencia pues me encanta porque se aprende muchísimo y de muchos personajes como el otro día que me encantó lo de Javier Sierra, fue un comunicador impresionante, no comete un error, como expone, la verdad es que todos los personajes que hemos tenido este fin de semana allí en La Platea han sido bastante importantes y bueno, estamos hablando de que a nivel nacional son personajes que a nivel nacional pues tienen sin duda alguna una relevancia bastante grande y tenerlos aquí en Alhaurín tan cerca de nosotros, en una entrevista que dura una hora y media, se aprende muchísimo y nos ayuda muchísimo a comprender pues también lo que ese personaje ha escrito y cómo lo ha escrito y de dónde viene y va entendiendo uno muchísimas cosas que se leen en los libros. Nada, pero personajes como tú también es muy importante y estamos muy contentos y muy agradecidos, aunque te has ido de aquí a Cártama, que no es lo mismo,
Esto es mejor que Cártama, pero ¿qué vamos a hacer? Sigo, A ver si- sigo viniendo aquí sigue como vi- casa. Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso para nuestro amigo. Muy breve, muy buenas tardes. Joaquín, le comentaba a Joaquín que es verdad que tener a Sebastián hoy aquí es un lujo, ¿no? Muchas veces tenemos personas cercanas y no voy a decir que no reconozcamos su trabajo, porque sí lo reconocemos, pero Sebastián es una persona de lo más brillante que he visto desde que lo conozco. Digo, qué suerte de tener personas. No sabía que había vuelto al Instituto de Cártama, pero ha estado también aquí en Capellanía, y una persona de una cultura increíble, lo voy a poder apreciar, y la verdad que es una alegría, te damos las gracias por estar aquí, porque aquí estás en tu casa, tú lo sabes, y la verdad que contentísimo de que hoy, con tu presencia, con tu conferencia, se inauguren estos clubes de lectura. Ya lo ha comentado el alcalde, hemos comenzado con Literal este fin de semana, que ha sido un fin de semana de primer nivel, con Antonio Muñoz Molina, con Javier Sierra y María Dueña, y la verdad que yo creo que he visto muchas caras por allí de las que estáis aquí, sé que habéis disfrutado, y estamos contentos porque verdad que es una cita que ya se ha consolidado en la segunda edición, pero va a ser una cita que irá a más, estoy convencido. Y hoy, pues los clubes de lectura, como comentaba el alcalde, 7 clubes de lectura, hay que agradecer el trabajo. Ahora Rocío va a explicar cómo van a funcionar, pero es verdad que tener 7 clubes de lectura en esta biblioteca, pues también un auténtico lujo. Y al final, como yo digo, el mérito es de las profesionales que tenemos en la biblioteca. Aquí está Rosa, aquí está Isa también, pero también el mérito es vuestro por la constancia que tenéis y por las ganas que le ponéis, y porque nos estáis, como digo, empujando a que se siga celebrando este tipo de encuentros, y los clubes, por supuesto. Y termino ya solamente deciros que el próximo martes vamos a tener un recital poético. Vendrá una escritora marroquí de primer nivel, que no se ha prodigado mucho en España, que es Turia Mandulín. No sé si Sumaya me autoriza la traducción, si lo he dicho bien o no. y viene a presentar una obra junto con José Sarria, el último poemario que ha sido traducido al árabe, y bueno, lo tendremos aquí a las 7 de la tarde, si no recuerdo mal, ¿no? El martes a las 7 de la tarde. Después tenemos también, a final de mes, en La Platea, el día 30, el sábado de la semana que viene, a las 6:30 de la tarde, tenemos una charla con Lorenzo Caprile, el modisto. La verdad que es un personaje también muy interesante, y será en los Jardines de La Platea, efectivamente, día 30. Y ya en octubre comenzamos también con a Laurín Lee, y tendremos a Juan Magil, que yo creo que ha sido, lo habéis trabajado en los clubes de lectura, con Trigo Limpio. Sí. Pues estará aquí el día, no me acuerdo qué día, de 26 de octubre. Bueno, como veis que comenzamos ya, y ya no paramos hasta el mes de junio del año que viene. Es decir, que no nos vamos a aburrir, porque también esta semana que entra pues presentaremos toda la programación del ciclo del MAE Se Mueve, el ciclo también de Diálogos en Alaurín, las jornadas de periodismo, es decir, que ya el premio Sesmero, que lo tenemos también, si no recuerdo mal, el 14 de octubre, también en noviembre fue la entrega. Sí, pero yo creo que lo vamos a... Bueno, ya la fecha está buscada, ya la anunciaremos esta semana. Pero lo vamos a tener también aquí en la biblioteca, que todavía no se ha fallado el premio. 24. Y 24, ¿no? Vale, pues nada, el calendario está bastante apretado, pero vamos a disfrutar mucho en esta temporada literaria que ya hoy comienza, y Rocío va a dar detalles de los clubes de lectura, y comenzamos ya con la conferencia de Sebastián. Ah, bueno, es verdad, lo de la terraza. Que nada, que la verdad que la clausura quedó muy bien, y digo, bueno, vamos a comenzar también bien, y al final pues tendremos un ágape en la terraza, que la tarde está espectacular. Cuando termine la conferencia, pues nos tomaremos un vino y unas tapitas y lo que encarte por ahí. Sí, en realidad aquí somos todos conocidos, menos alguna cara nueva, o sea que muchas gracias a todos por volver a confiar en nosotras para utilizar vuestro tiempo y empezar a nuestras cabezas a funcionar, como yo digo.
Nosotras, sobre todo, además de que nos pincháis, decís cuándo empezamos, no sé qué, agradecemos vuestra fidelidad, porque es tan difícil que la gente se mantenga durante tanto tiempo haciendo una misma actividad sin que esa actividad al final, ¿no? Por ejemplo, te aburra o ya diga, bueno, yo, por ejemplo, Maripepa lo decía muy bien antes, yo con la pintura he tenido una relación intermitente, ¿no? Creo que has dicho. Entonces, con la lectura parece que aquí nuestra relación no es intermitente, o sea que se mantiene en el tiempo, lo cual, en mi nombre y en el de mis compañeras, pues lo agradecemos de verdad por vuestra fidelidad, por lo que aprendemos de vosotras y sabemos que todos aprendemos de nosotros mismos. Los clubes se mantienen, hemos conseguido mantenerlos, que ya casi que nos cuesta mantenerlos como están. Entonces hemos conseguido mantenerlos todos como están. Tenemos una pequeña novedad este año, bueno, tenemos dos, ya lo anunciamos, que era el taller de escritura, ¿vale? Que la fecha no la tenemos todavía exacta porque ya tenemos, todo el que está apuntado no está admitido. Solo que Alfredo, pues bueno, todavía no nos puede dar la fecha exacta. Y luego una pequeña novedad, que están aquí las compañeras, si alguien está interesado me lo dice en privado, yo ya me pongo en contacto con ellas, que es un taller de un club de lectura en inglés, ¿vale? Que lo estuvo durante una época, se perdió en la pandemia, se disolvió y entonces pues hay un colectivo que está interesado y pues bueno, la biblioteca pública, entre uno de sus objetivos es abrir las puertas al ciudadano siempre. Además, nosotras no lo tomamos en serio eso. Entonces nos lo han pedido y le hemos buscado un hueco y los lunes se van a reunir aquí, ¿vale? Si alguien está interesado. Va a ser un poco también conversatorio, ¿vale? Van a leer revistas, me estaban diciendo, un poco más abierto que solo la lectura, un poco, que nosotros es verdad que nos centramos mucho en la novela. Este año la novela es la protagonista otra vez de nuestras lecturas. Empezamos la primera semana de octubre, ¿vale? Casi todos, menos el primer lunes de octubre no empezará el segundo. Y bueno, pues vamos a cogerlo con ganas. Muchas gracias. Realmente me siento aquí como en casa y en gran medida se debe a las personas que me suelen rodear. Me da un poco de apuro hablar, menos mal que no está José Lebrero, el director del Museo Picasso, que la última vez estaba en la última conferencia que di, pero tenemos aquí a un pintor, un extraordinario pintor que trabaja en el Museo Picasso y ustedes me corrigen cuando me vaya equivocando, cuando vaya diciendo algunas cosillas. He decidido titular Picasso, genio universal. ¿Se me escucha? Tengo ahí escrito cosas, pero en lugar de leer, prefiero intentar comunicarme con ustedes y si tienen alguna duda, lo que sea, levanten. Si es muy complicada, yo se la traslado al compañero la pregunta. He decidido titularlo Picasso, genio universal, porque el 8 de abril de 1973 murió Picasso y por lo tanto este año se conmemora el medio centenario de la muerte de Picasso. Picasso es efectivamente el malagueño más universal, sin ninguna duda, pero nosotros no nos sentimos orgullosos solo por ser malagueños. Voy a intentar explicar por qué es importante lo de universal y por qué su obra es universal. La definición, digo, de genio es un concepto romántico, pero la definición que da Kant es la que voy a utilizar. Kant define al genio, en la crítica del discernimiento, como aquel que da la regla de lo que está por venir. Picasso pasará a la historia del arte principalmente por tres procedimientos que innova. El primero es, que todos ustedes conocen, y lo vamos a ver más adelante, el cubismo, que supone una ruptura con la perspectiva dominante desde el Renacimiento hasta el siglo XX, porque aplica múltiples perspectivas simultáneas sobre un mismo fenómeno. Pongamos por caso los rostros de las mujeres que aparecen en la pintura célebre La señorita de Aviñón de 1907. En segundo lugar, pasará a la historia del arte porque el inventor o el descubridor, prefiero decirlo así, del ensamblaje. El ensamblaje es un procedimiento que utiliza para la escultura, y lo digo antes que el collage porque estoy hablando en orden cronológico. En torno a 1912, Picasso es el primero que hace esculturas que no tienen que ver con la talla o el modelado. Luego pondremos algún ejemplo. He hecho una pequeña selección porque la obra de Picasso es vastísima. Son más de 30.000 obras las que están identificadas con Picasso. Se trata de uno de los artistas más prolíficos de la historia y también sobre el que más se ha escrito de la historia. Sin embargo, en esta breve selección de 25 piezas, que dan una visión panorámica, muy panorámica, vamos a ver cómo a lo largo de toda su vida va haciendo una especie de metamorfosis cambiante. Porque él solía decir que su estilo predilecto, cuando le preguntaban después de haber pasado por muchos estilos, como por ejemplo pues, la etapa rosa, la etapa azul, el cubismo analítico, el cubismo sintético, el surrealismo, etc. Cuando le preguntaban cuál era su etapa favorita, él solía decir
la que está por venir, lo próximo. Bien, he comenzado con esta imagen porque, aunque no está completa, todo se ha convertido en uno de los iconos del siglo XX. Pero muchas personas desconocen, a pesar de que vivimos en Málaga, de que Picasso, siendo un niño, dibujaba prodigiosamente. Aquí tenemos una pintura con 15 años, primera comunión. La mayoría de la gente conoce Guernica o conocen otras imágenes y piensan que Picasso no sabía dibujar, que no sabía pintar. Como dibujante, Picasso era prodigioso. Esto lo hace con 15 años y ahora pondré otra pieza que recibió un premio que es aún mejor, como Ciencia y Caridad, que tiene mayor profundidad. Él decía, pero me voy a detener en un momento, aquí tenemos Ciencia y Caridad, unos meses después. Todos la conocéis, esto se encuentra en el Museo de Barcelona porque su secretario, Jaume Sabartés, fue una persona muy fiel a lo largo de toda la vida de Picasso, y Picasso quiso regalar una serie de obras, entre ellas las 58 variaciones sobre las meninas, al final veremos una, y esta obra y otras muchas, al Museo de Barcelona, que fue, después del Museo de París, el que se inauguró incluso antes que el Museo de Málaga, el Museo Picasso, que tiene, como sabéis, 20 años. Por cierto, ya que estoy hablando de la primera etapa de Picasso, os remito, para que tenga salida, en el Museo de Málaga tienen una exposición que, aunque no sea memorable, presencia de Picasso, pueden ver algunas obras de él con 14 años, un retrato del padre, que es portentoso, y también un retrato de unos viejecitos, que también es maravilloso, para que vean cómo pintaba un niño con 14, 15 años. Esto lo hace con 15 años. Nace el 25 de octubre de 1881, ¿vale? Su padre, José Ruiz Blasco, era pintor y además muy relacionado con la calle San Agustín, porque él pintaba allí, donde se encuentra justamente el Museo Picasso Málaga, y donde Picasso hizo el parvulario, ¿vale? O sea, vale, pero voy a hacer algunos comentarios, porque nosotros tenemos inevitablemente prejuicios, porque somos seres históricos, seres de tradiciones, de generaciones, y heredamos prejuicios. Y nosotros habitualmente valoramos la pintura por un concepto que se remonta a Platón, por lo menos. Incluso lo podemos encontrar antes, pero Platón ya hace uso de él, y Aristóteles también. Me refiero al concepto de mímesis. Mímesis significa imitación y representación de la realidad. Habitualmente nosotros juzgamos si una pintura está lograda o no, en tanto que su representación es fiel a cómo nosotros percibimos la realidad. De tal manera que las representaciones que se alejen a cómo nosotros percibimos la realidad cotidianamente nos parecen menos logradas que el concepto de mímesis. Muy bien, el concepto de mímesis va a dominar la historia de Occidente prácticamente hasta el siglo XX. En el siglo XX, precisamente Picasso rompe con esa convención, inaugurando una tradición que dará lugar a las vanguardias, porque la primera vanguardia será precisamente el cubismo, del que vamos a ver a continuación una imagen. Aquí tenemos otra pieza, ya se encuentra en París en 1900 y, siguiendo a Renoir y a los pintores impresionistas, hace esta pieza de estilo postimpresionista. Es curioso porque, a decir verdad, aunque Picasso sea un portentoso dibujante, no era un gran colorista. Y él mismo lo reconocía. En Vida con Picasso, de François Gillot, que la mujer con la que tuvo 2 hijos y vivió algunos años de su vida, ella cuenta que el propio Picasso le contó en una ocasión, comparándolo con Matisse, que era el gran adversario artista al que más respetaba Picasso, que si uno le quitaba el color a una pintura de Matisse, la pintura desaparecía. Pero si uno le quitaba el color a la pintura de una obra de Picasso, la pintura se mantenía, porque Picasso se apoya sobre todo en el dibujo, mientras que Matisse es un gran colorista. Son las dos grandes tradiciones que desde el Renacimiento, por un lado teníamos en Florencia la escuela que defendía el dibujo, la línea, representada por Leonardo, Miguel Ángel, y por otro lado, en Venecia estaba la escuela que defendió el color, Tintoretto, Tiziano, etc. Y esas dos corrientes se desarrollarán a lo largo de la historia y, por ejemplo, que tengamos el impresionismo o que tengamos el postimpresionismo
eso sin duda es una inclinación hacia la escuela, digamos, de Venecia. El color prima respecto al dibujo. Picasso no creía en la abstracción, por cierto, ¿vale? Siempre piensa que existe la figuración, que es la forma que nosotros tenemos de distinguir los fenómenos de la realidad. Aquí tenemos, de la etapa azul, he cogido esta pieza titulada La vida. A Picasso le interesaba mucho que la pintura se preservara el misterio. De hecho, él no solía titular los cuadros, sus pinturas. Muchos nombres, entre ellos Guernica, si acaso luego lo cuento, fueron nombres que le dieron otras personas a esas pinturas, ¿vale? Picasso no le gustaba titular, y eso guarda relación con que el título muchas veces es una ventana a través de la cual nosotros nos asomamos al interior de la obra y la interpretamos a partir del título. De ahí que si nosotros estamos en un museo, acostumbramos a mirar la imagen del título y luego miramos la obra, porque supone una forma de adentrarnos en ella, de interpretarla a partir del título. Picasso no solía titular las obras, ¿vale? Ni Picasso ni mucha gente hasta esta época. De la etapa azul tenemos, por lo tanto, La vida. Para Picasso, por cierto, tanto esta obra como una posterior tuvo un descubrimiento muy importante en Trocadero, frente a la Torre Eiffel, visitando una exposición de máscaras africanas que había visto antes en casa de Matisse y Derain, porque se dio cuenta de que las máscaras africanas, que tenían un valor antropológico antes que estético, tenían una forma de interpelar al pintor o al espectador que no se daba tradicionalmente en la estética. Y entonces Picasso consideraba, porque él lo había experimentado antes, que eso era la verdadera pintura. De hecho, puedo buscar la cita para aclararlo. La pintura, para el pintor muchas veces, es una forma de conciliarse con la realidad. Picasso se sintió muy culpable, por ejemplo, de la muerte de su amigo Casagemas, que se había suicidado. Por ejemplo, en la etapa azul hay una obra de Picasso que se titula Evocación de Casagemas, que la forma recuerda al entierro del conde Orgaz, del Greco. Y ahí vemos cómo la pintura actúa como una forma de ritual para el propio pintor, porque el pintor, en desajuste con la realidad, trata, por medio de la pintura, como el poeta por medio de la poesía u otro artista por medio de otro arte, de llegar a conciliarse consigo mismo. Picasso era, por cierto, una persona muy supersticiosa. De hecho, cuando en su etapa, siendo muy joven todavía, estando en Galicia, se sabe que murió su hermana, y cuando estaba muy enferma, él prometió que estaba dispuesto a abandonar su vocación de la pintura con la esperanza de que su hermana se recuperase. Pero finalmente su hermana murió, y él evidentemente no podía abandonar la pintura. Él solía decir que la pintura era más fuerte que él, y ni siquiera él podía elegir los temas que iba tratando y cómo iba saliendo, porque la pintura, como cualquier otra manifestación artística, tiene mucho de inconsciente, ¿vale? Aquí tenemos una pintura de la etapa rosa, justo posterior a la etapa azul, 1905, Acróbata y joven equilibrista, que se encuentra también, si no me equivoco, en Estados Unidos. Picasso fue un gran amante del circo, asistió al Circo Medano en París, y se sentía identificado tanto con ese mundo marginal, bohemio, e hizo muchos retratos donde se identificaba con los arlequines, e incluso pintó a su hijo Paul en alguna ocasión como un arlequín. Paul el arlequín, estoy pensando, por ejemplo. Aquí tenemos La señorita de Viñón, de 1907, que al principio fue una pintura rechazada por muchas personas, incluso grandes pintores como Matisse. Algunos recordaban que les impresionó cuando se lo enseñó Picasso, pero Picasso se sintió muy dolorido porque no fue recibida tal como él esperaba.
Sin embargo, hoy día esta pintura, y desde hace mucho tiempo, cuelga en el Museo de Arte Contemporáneo más reconocido del mundo, el MoMA de Nueva York. Y además ocupa un lugar especial, porque si hacemos historia del arte, la perspectiva dominante ha sido la perspectiva formal. Y aunque nosotros, por ejemplo, podamos decir, oye, pues Ciencia y Caridad me parece una pintura más lograda, de acuerdo con la noción de mimesis que tenemos nosotros. Algunos de vosotros asienten porque les parece así. Sin embargo, si Picasso hubiera hecho lo que hasta entonces había hecho, como por ejemplo Ciencia y Caridad, Picasso no hubiera pasado la historia. Sin embargo, por hacer estas cosas, sí pasa la historia. ¿Por qué? Porque innova con respecto a lo que es la tradición. Cuando he dicho genio universal, repito, genio es el que da la regla de lo que está por venir. Esta pintura se considera la primera pintura cubista de la historia. ¿Vale? Entonces abre la puerta de una corriente vanguardista, el cubismo. Y a partir del cubismo surgen otras corrientes vanguardistas que romperán con la mímesis y con, como nosotros entendemos tradicionalmente, la pintura, la escultura y otras modalidades artísticas. Estoy pensando en el futurismo, el constructivismo, el surrealismo, el dadaísmo, etc. Esta pintura, por cierto, guarda relación con Casagemas, porque hay fotografías de... bueno, primero he hablado de genio, y el genio, pensamos habitualmente en Mozart, cuando hablamos de genio, no hay genio sin trabajo. Picasso era un infatigable trabajador, un infatigable experimentador. Para hacer esta pieza hizo cientos de bocetos y ensayos. Y os voy a decir un poco solo. Está mezclando al Greco, está mezclando a Cézanne, está mezclando el arte ibérico, que había visto una exposición de 1906 en el Louvre. Está mezclando las máscaras africanas, que se las había encontrado en el Museo de Trocadero, pero previamente las había visto en la casa de Matisse y en la casa de Derain. Está mezclando, bueno, es una respuesta a la alegría de vivir de Matisse, al pintor que admiraba y al mismo tiempo casi envidiaba en algunos momentos, porque era un pintor ya reconocido. Y es el creador de una corriente muy importante que es el fauvismo, que es la importancia del color por el color, sin el dibujo. Entonces, no creáis que esto se hace de la noche a la mañana. Para llegar a esto, elaboró muchos cuadernos y bocetos, ensayando y experimentando para romper con la perspectiva. Que la perspectiva es, la pintura tiene dos dimensiones. Lo que pasa es que en el Renacimiento, una serie de pintores como Masaccio, Giotto, introducen, por ejemplo, edificios y nos dan la sensación de profundidad. Bueno, pues esa sensación de profundidad, que aparenta las tres dimensiones, es la perspectiva dominante desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Y Picasso lo que hace es acabar con ello. Y aplica, se aprecia sobre todo en los rostros de estas dos mujeres, múltiples perspectivas simultáneas, como en las máscaras africanas, sobre un mismo fenómeno. ¿Vale? Ya digo que al principio fue un cuadro rechazado. Por fotografías que se conservan, parece que tiene relación con la muerte de Casagemas, porque había una figura de un hombre que parecía Casagemas, como introduciéndose en un prostíbulo. Casagemas se suicidó, como sabéis, porque no fue correspondido por una mujer que era prostituta. ¿Vale? Un tema que es recurrente en Picasso, aunque no se aprecie claramente, es lo erótico y lo tanático, el amor y la muerte, ¿vale? En la vida antes casi lo hemos visto, y es muy recurrente en sus pinturas, ¿vale? Y en sus esculturas. Cuando antes he hablado de la pintura como una ascesis, como un ritual, se aprecia claramente cuando hace retratos de las mujeres que le acompañan, o de sus amantes, y a veces aparecen retratos desfigurados. Casi se puede ir intuyendo qué tipo de relación guarda con cada una de ellas, con cómo aparece retratada. ¿Me explico? De hecho, él dice en algunas ocasiones que toda su obra es una inmensa biografía. Yo añadiría lo siguiente: en el fondo es inevitable eludir el concepto de autobiografía, porque aunque no hablemos de nosotros mismos o de nuestra vida en términos de vida privada, estamos hablando siempre de nosotros.
Ahora bien, si Picasso nos importa, es porque de los temas que habla, como vamos a ver en Guernica, logra elevar la anécdota particular, es decir, su relación con esa mujer, o lo que ha sucedido en un bombardeo, a algo universal. Y por eso nos importa el arte. Quiero decir, Picasso no es importante por ser malagueño. ¿Me explico? Eso sería, digamos, un punto de vista provinciano. Es universal porque su obra, luego lo vamos a ver en algunas piezas, que algunos conflictos que no son exclusivamente de Picasso, sino que son humanos, de todos los seres humanos, él logra representarlos mediante la pintura. Y nosotros podemos comprendernos a nosotros mismos y conocernos un poquito mejor gracias a ello. ¿Vale? Si tienen preguntas... no se conocía apenas, yo llevaba años reivindicándolo, Picasso escultor. Acaba de terminar en el Museo Picasso de Málaga una importante, la primera exposición que se dedica exclusivamente a Picasso como escultor en España. Se le había dedicado antes otra, pero con otros escultores. Tiene que ver con una serie de factores azarosos. Pero Picasso, para grandes escultores contemporáneos como Chillida, o como el pintor británico más importante vivo, David Hockney, es uno de los más grandes escultores del siglo XX, pero durante su vida no fue reconocido como escultor, entre otras cosas porque un encargo que recibió no fue bien recibido y él guardaba las esculturas en casa y no se exhibían, no se mostraban, hasta alcanzado cierto periodo. Por supuesto, ha habido exposiciones de esculturas suyas en Nueva York y en otros lugares del mundo. Aquí lo que hace es, él jugaba con la pintura y con la escultura sobre todo, aunque veremos que también trataba la cerámica y le metía mano a casi todo, pero sobre todo es pintor y escultor. De escultura se conservan unas 700 piezas hechas por él a lo largo de su vida. Aquí vemos que en una edad, 1909, nace, repito, en 1881, hace esta escultura que es un retrato del un busto de Fernand Olivier, que era su pareja en aquel momento. Y lo que hace, no se percibe muy bien, es aplicar el cubismo a la escultura. Esta se consideraría una de las primeras esculturas cubistas. Él aplica lo que ha hecho en pintura aquí. Pero lo que hacía en la escultura le servía para experimentar en la pintura. Y lo que hacía en la pintura le servía para experimentar en la... ¿Vale? Le abría puertas. De hecho, ahora contaré alguna anécdota relacionada con este asunto. Aquí tenemos un retrato, cubismo analítico, siguiendo los caminos que abre con la señorita d'Avignon, de uno de sus marchantes, Ambroise Vollard. El más importante es uno que ustedes conocéis y que además era un gran conocedor de Picasso y de la obra de Picasso, un gran crítico, Campbell. Campbell mantuvo con Picasso una relación de más de 60 años y los marchantes fueron determinantes en el éxito de Picasso porque Picasso lograba vender todo y a un precio elevadísimo. De hecho, él muchas veces guardaba muchas piezas para sí mismo y tenía una gran colección tanto de arte de autores que admiraba, Renoir, Matisse, Poussin, etcétera, como de obras propias que conservó. Muchas de esas obras propias fueron al primer Museo Picasso, que es el Museo Picasso de París, ¿vale? Que por colección seguramente se trata del museo más importante de Picasso. Ojo, dije antes que se trata de uno de los artistas o del artista más prolífico en la historia del arte. Evidentemente, las obras de Picasso, estas sí son muy intelectuales, no requieren, sobre todo cuando vamos a ver en su última etapa, él decía que había nacido pintando como Velázquez o como Rafael, pero que necesitó toda su vida para pintar como un niño. Vamos a ver que en la última etapa tiene una inocencia pintando que a algunos críticos, como John Berger, no les gustaba. Otros críticos, como Robert Hughes, sí consideraban que ahí estaba, digamos, el gran pintor que había ido abanderando todos los momentos, casi todas las décadas, hasta la séptima década del siglo XX, que es cuando muere, en 1973. Aquí tenemos el primer collage de la historia. Hoy día
cualquier alumno que esté en el colegio o en el instituto practica con su profesor o su profesora un collage. Nos parece natural. Pues el primer collage de la historia lo hace Picasso en 1912. Es naturaleza muerta con silla de rejilla. Os he dicho, y eso es fundamental, tanto para... cuando hablamos de genio, no hay genio sin trabajo. Y no hay genio, como dice Picasso, aunque él no se considera así, no hay genio, y eso tiene que ver con lo universal, que no sea capaz de recoger todas las tradiciones del pasado, o grandes, y actualizarlas hacia el presente. Picasso decía que la calidad de un pintor, vale decir de un artista, depende de la cantidad de pasado que es capaz de asimilar. Lo hemos visto antes de La señorita de Aviñón, o lo veremos después en Guernica, cómo hay cantidad de obras con las que está dialogando al mismo tiempo. Algunas de ellas ustedes las reconocerán fácilmente. Pero al mismo tiempo él era un gran experimentador. Y está experimentando, pintando, al mismo tiempo que está cogiendo una silla y la está metiendo dentro de un lienzo, cosa que no se había hecho, ¿vale? Por cierto, lo que pasa es que no sé cómo andamos de tiempo, me puedo extender, pero sí, ese es el nombre de una de sus amantes, el que aparece ahí. Empiezan a escribir letras y están buscando la cuarta dimensión, que se ve más claramente. No, Jacqueline no es todavía. Jacqueline tardará. Vamos a seguir por aquí. Esta escultura es una escultura muy pequeñita, se encuentra también en el MoMA y es también algo determinante, porque hasta 1912-1913 esto se hace un poquito antes que el primer collage. Ustedes observarán que esta escultura no está hecha de modelado o tallado. Si nosotros vemos esculturas de Miguel Ángel, o de Rodin, o de cualquier gran escultor, veremos que se hacen mediante dos procedimientos básicos, o la talla o el modelado. Esta es la primera vez que se hace una escultura ensamblando. Antes os dije que Picasso pasa la historia del arte sobre todo por tres descubrimientos: el cubismo, el ensamblaje y el collage. El collage lo acabamos de ver, el primer collage de la historia, y este es el primer ensamblaje de la historia. Esto nos parecerá un juego, porque en realidad esto lo utilizaba él para luego pintar. Eran bocetos que él iba haciendo. Pero si nosotros viéramos hoy día esculturas de Richard Serra, que están por ejemplo en el Guggenheim de Bilbao, o es uno de los grandes escultores vivos, proviene de aquí lo que hace Richard Serra, o Cristina Iglesias, o otros muchos grandes escultores, incluidos Chillida. Si ustedes piensan cómo esculpe Chillida, utiliza el vacío y el espacio. Digamos que desplaza el interés de la escultura en lugar del volumen a los vacíos que crea mientras va ensamblando. Y lo aproxima de esa manera la escultura a la arquitectura, que ha sido siempre, digamos, una hermana cercana de la escultura. Ay, gracias. Sí. Esta pieza, que no se conoce mucho, la absenta, ¿sabéis lo que es? Entonces era una bebida permitida, muy usual en la Bohemia francesa, y la he puesto no por su belleza, sino por la experimentación que hace, y porque en esta época Picasso está buscando lo que luego un escultor, que recomiendo si no lo habéis visto, Miguel Berrocal, nacido en Villanueva de Algaidas, y allí se encuentra su estudio taller, y él desarrolló algo que Picasso fue el primero que intentó atisbar, porque Picasso intenta buscar la profundidad dentro de la escultura, el hueco, el espacio que hay dentro. Entonces, Miguel Berrocal, si ustedes, bueno, en los Jardines Picasso, el Ayuntamiento de Málaga, en 1971 aproximadamente, con el motivo del 90 cumpleaños de Picasso, le encargó a Miguel Berrocal, que entonces vivía en Verona, que se había desplazado allí porque allí podía hacer las obras que son de ingeniería, además de arte, le encargó una obra que pesa unos 6.000 kilos y que se expuso por primera vez en los Campos Elíseos de París, pero que fue concebida para estar debajo de los ficus donde se encuentra en homenaje a Picasso.
Y si ustedes se fijan bien dentro de esos arabescos, porque Picasso es un gran constructor, destructor de formas para innovar, pues debajo de esos arabescos, detrás o de fondo, se ven dos rostros que se están besando, ¿vale? Y es un homenaje a Picasso, a quien admiraba profundamente. Pues Berrocal será en la escultura el que busque la cuarta dimensión experimentando de forma más exhaustiva de los artistas que yo conozco. Por cierto, un artista cuya obra está en el MoMA de Nueva York, que fue condecorado con menos de 40 años por André Malraux, que entonces era el ministro de Cultura de Francia, y que sin embargo, si hiciéramos una encuesta por Málaga, dudo que lo conozca un 10% de las personas. No lo conoce casi nadie, y sin embargo era una figura reconocida internacionalmente, que se intercambiaba obras con Andy Warhol, con Dalí, etc. Aquí tenemos un retorno al orden del periodo neoclásico. Es un retrato de su primera mujer, Olga Koklova, una bailarina rusa, y en esto Picasso también fue el primero, porque si fue el primero en abrir las puertas de las vanguardias, en la ruptura con la mímesis, también fue, en este periodo, 1917, el primero en volver al orden clásico. Esto es lo que pasa, que me llevaría mucho tiempo, pero mi pregunta sería la siguiente: ¿hasta qué punto las representaciones de las personas y de los fenómenos de la realidad pueden contribuir a que nosotros podamos ejercer violencia o no sobre ellos? No sé si me explico, o lo formulo de otra manera. Sí, hay una correlación. Mi hipótesis sería que existe una correlación entre, si nosotros representamos las cosas de forma, para utilizar el término que empleó Ortega y Gasset, deshumanizada, lo más probable es que no reconozcamos a esos seres como humanos, y por lo tanto ejercer violencia sobre ellos resultará menos difícil. 1917, estamos en la Primera Guerra Mundial y en la Revolución Rusa, y Picasso empieza a abandonar lo que ha sido el cubismo y retorna al orden clásico. Es curioso, pero Picasso casi siempre trabajó en dos líneas, las dos líneas más interesantes para sobrevivir en la historia del arte: la experimental, que es la que hemos estado viendo sobre todo, y la clásica, porque al mismo tiempo fue muy clásico, y esto es muy clásico, aunque hay algunos aspectos que no son tan clásicos, como no acabar la obra y dejar un poco de dibujo por ahí, como en Paul Arlequín, que mencioné antes, porque durante el siglo XX el proceso de creación tiene más importancia que la obra creada, porque el proceso de creación es el que te conduce a donde tú llegas, ¿vale? Los artistas, a diferencia de los artesanos, no saben a dónde van. Precisamente porque no saben a dónde van, pueden descubrir algo que no existía antes de su creación. Un artesano seguramente de manera técnica puede ejecutar una pieza con mayor dominio que un artista. Veremos, por ejemplo, alguna cerámica de Picasso, que por cierto son muy interesantes, se están recuperando en los últimos años. Pero el artista, a diferencia del artesano, es capaz de crear algo que no existía en el mundo antes que él. En ese sentido son creadores de mundos. Por eso decimos el mundo de Hitchcock, o el mundo de Buñuel, o el mundo de Picasso. Pero lo más importante es que nosotros vamos a reconocer aspectos de nuestra vida en el mundo de ellos. Y nuestro mundo será en cierto modo inseparable del mundo de ellos, del mundo que ellos han creado. Luego hablaré de algún aspecto relacionado con la sexualidad que aparecerá en alguna obra de Picasso. Aquí tenemos una pieza que todos ustedes habéis visto seguramente en escultura. En el Paseo de Torremolinos se encuentra esta pintura esculpida en gran tamaño, ¿no? Es la Carrera. Por cierto, y ya que lamentablemente, aunque tenía cáncer desde hace algún tiempo, ha fallecido recientemente, le vamos a rendir un pequeño homenaje. El mundo de Botero sale de ahí. Mírenlo. El mundo de Botero sale de ahí, de ese Picasso. Un artista, la universalidad de un artista, que es la cualidad por la que un artista, la más elevada, depende también de las influencias que ofrece al mundo. Y sin ninguna duda Picasso ha ejercido una influencia extraordinaria.
Estamos hablando de Botero, que seguramente es el artista iberoamericano más reconocido del mundo. Porque Botero, nos guste más o nos guste menos, nosotros vemos un dedo de Botero, un dedo pintado de Botero, y decimos, ese es Botero. Y eso ocurre en Japón, en Colombia, en España o en cualquier lugar del mundo. Eso es universal. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero eso es importante. Veáis cómo cambia. Esto es un monumento que le hace Apollinaire, un amigo suyo, herido gravemente durante la Primera Guerra Mundial, y que luego cogió una enfermedad que acabó matándolo, si no recuerdo mal, en 1918. Apollinaire era un poeta, el creador de los caligramas, que son esos poemas que tienen forma de dibujo, y fue una persona que apostó siempre por Picasso, y fue el primero que escribió una obra muy importante, Meditaciones estéticas sobre el cubismo, de 1913. Y cuando muere Apollinaire, un grupo de amigos quiere que se haga un monumento a Apollinaire. Y Picasso presenta este proyecto, que lo hace en 1928 junto con Julio González, un gran escultor español que había conocido en Barcelona y que luego se reencuentra con él en París. Julio González necesitaba dinero y le enseñó algunas técnicas de escultura a Picasso. Y estuvieron trabajando durante 4 años, pero eso fue una simbiosis creadora muy fecunda para ambos, porque los dos salieron, digamos, mejorados de aquel encuentro. Esta pieza, que sería una especie de dibujar con el hierro, que también lo hará el propio Julio González, es un proyecto para el monumento a Apollinaire. Y seguramente tiene que ver mucho con que la escultura de Picasso no haya sido reconocida, porque a Picasso le dijeron que esta obra no le gustaba para el monumento a Picasso, para el monumento a Apollinaire. Y Picasso insistió en que tenía que ser esa obra, que estaba inspirada en una obra de Apollinaire donde se hablaba del vacío. ¿Vale? Aquí tenemos, fijaos cómo va cambiando, aquí tenemos, porque antes de que surgiera el surrealismo como tal, y además lo define de una manera memorable Picasso, Picasso empieza a hacer obras que tienen un aire surrealista, y de hecho Breton quiso meterlo dentro del círculo de los surrealistas, como Dalí y otros, pero Picasso se desmarcaba casi siempre, y definía el surrealismo como algo más real que la propia realidad. Y durante un periodo de su época, de su vida, de su trayectoria creadora, hizo obras que están clasificadas como dentro del surrealismo. Aquí tenemos un tema clásico del surrealismo, que es el sueño, donde estamos con lo inconsciente. Pensad que la obra de Freud, la interpretación de los sueños, es de 1899. Y aquí está retratando a a María Teresa Walter, una de sus amantes. Aquí tiene un uso del color que recuerda un poco a Matisse. Aquí tenemos también, ya en un estilo quizás más cubista, otro retrato de María Teresa Walter. Algunas de las mujeres que estuvieron con él se sentían celosas de María Teresa porque fue a una de las que retrató más bellamente. No a la que más retrató, a la que más retrató fue a Jacqueline, su última pareja, a la que retrató unas 400 veces. ¿Vale? Mujer ante el espejo es muy bonito incluso simbólicamente, ¿no? Porque lo que se ve en el espejo no es lo que nosotros vemos en el rostro de ella y nos serviría incluso para interpretar simbólicamente tipos de enfermedades o quién somos nosotros, ¿no? ¿No? Aquí tenemos el antecedente más importante en una técnica, el aguafuerte y raspado, el antecedente más importante de lo que será Guernica, que es su obra seguramente más universal junto con La señorita de Aviñón. Fijaos que por las formas nos recuerda bastante a Guernica, ¿no? Os decía antes que el motivo por el que un artista puede llegar a ser universal, aunque depende de muchos factores, entre ellos factores tan contingentes como los marchantes, es que pueden elevar a universal una vivencia particular. Bien, muchas veces se ha hablado del Minotauro
de Picasso como una especie de alter ego de Picasso, ¿no? Antes que el Minotauro aparece el toro, y hay muchas escenas de un toro y un caballo. Los intérpretes y estudiosos lo interpretan como una forma de simbolizar las relaciones sexuales, ¿vale? Pero a mí me parece que lo más interesante es que el Minotauro puede representar, en cierto modo, no solo lo que Picasso sentía, sino lo que puede sentir cualquier persona. No sé si me explico. Vamos a ver, por la moral social, nosotros difícilmente podemos reconocer algunas pulsiones o instintos. Entonces, porque son rechazados socialmente. De manera que se encubren simbólicamente con unos símbolos, válgame la redundancia. A mi parecer, el Minotauro no solo simboliza en las escenas eróticas a Picasso, sino que puede simbolizar a cualquier ser humano. De ahí que lo importante no es que el autor logre autobiografiarse, sino que logra revelar aspectos de la condición humana. Y por eso es universal, porque cualquier ser humano puede reconocer aspectos de sí en la obra de... Igual que cuando leemos una obra literaria, que todos nosotros hemos experimentado ciertas cosas, pero no acertamos a ordenar, ni tampoco acertamos con la palabra justa para revelar esa experiencia. Y ahora de repente encontramos una frase o un verso y dice, estar con ella o no estar con ella es la medida de mi tiempo. Ah, esto es lo que yo siento, ¿no? Tiene que ver con sus conflictos. Aquí está Guernica, que por cierto, el título de Guernica, un catedrático de Historia del Arte, José María Juarrans, presentó una monografía de más de 200 páginas dedicadas única y exclusivamente a Guernica. Un libro entero dedicado a analizar y diseccionar Guernica. Y su tesis es que Guernica no tiene que ver con la guerra, ni con el bombardeo. Tiene que ver con los conflictos que vivía. Me gustaría un día invitar a Juarrans aquí. Es un especialista en Picasso extraordinario y un comunicador. Y lo argumentaría como muy pocas veces he visto. Lo que pasa es que yo le criticaba a él que Guernica es el nombre que le pone Paul Éluard, un poeta amigo de Picasso, un día que entra al estudio y ve esta pieza no acabada. Y lo ve, y él estaba escribiendo un poema dedicado a Guernica. Y cuando ve esto, dice Guernica. Y entonces Picasso lo deja y se acepta. Sabéis que esto fue un encargo del Pabellón de la República para la Exposición Universal de París. ¿Vale? A Picasso le importaba mucho que detrás de sus cuadros se vieran muchos cuadros. Y ustedes podéis ver fácilmente que esta figura recuerda a una figura central de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. ¿Se ve? El caballo relinchando aparece también mucho en Picasso. El toro, por supuesto. Allí aparece una mujer con una niña en sus brazos gritando, ¿no? Aparece ahí esta escena que está en una escultura suya. Aparece la luz. Aparecen muchos símbolos. Hoy día, como sabéis, se encuentra en el Museo Reina Sofía y es el principal reclamo del Museo de Arte Contemporáneo más importante que hay en España. Por cierto, al igual que, o de una manera parecida, al igual que la señorita de Aviñón, no fue en principio bien recibida ni acogida. Lo que ocurre es que esta obra estuvo paseándose por toda Europa después de la Exposición Universal de París. Y posteriormente, debido a que en España gobernaba Franco, esta obra se protegió en el MoMA de Nueva York. Y por deseo de Picasso, no regresaría a España hasta que hubiera muerto Franco. Fue el ministro de Cultura de Felipe González, Jorge Semprún, el escritor Jorge Semprún, el que como ministro entabló negociaciones con el MoMA para que esta obra regresara a España. Y se puso
a su vuelta, en torno a 1981, en el Casón del Prado, justo al lado del Museo del Prado, el Retiro. Aquí tenemos una obra de 1951 que tiene Masacre en Corea, que está claramente inspirada de nuevo en los fusilamientos del 3 de mayo. ¿Lo ves, no? A su vez, a Picasso le gustaba mucho un pintor francés muy importante para la modernidad, Manet. Manet fue un pintor que estuvo en el Museo del Prado y quedó impresionado por el Museo del Prado, pero particularmente por Velázquez y por Goya. Y Manet pinta los fusilamientos de Maximiliano inspirados en los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. A estas series Picasso lo llamaba la cadena, porque el arte surge muchas veces de un diálogo de un artista con otro artista. Hemos mencionado antes, por ejemplo, el periodo neoclásico. Pues, si ustedes, el periodo en el que a mi parecer surge la forma de dibujar de Botero. Pues si ustedes buscan La Fiesta, verán una pintura de Picasso, con ese motivo, La Fiesta. Pero Picasso, que lo pinta creo que en 1923, 30 años antes, Van Gogh ha pintado La Fiesta. Y a su vez Van Gogh se estaba inspirando en Millet, que era otro pintor al que admiraba profundamente. Eso sería una cadena. Y así se va sucediendo el arte. Pensad, por ejemplo, en cómo Velázquez, con la Venus ante el espejo, maravillosa, le está respondiendo a Tiziano. Y a su vez, Goya, con las majas, le está respondiendo a Velázquez. Y así se van produciendo diálogos que son la historia. Este es un ensamblaje simpático, porque Picasso cuenta a François Gillot, en ese libro muy importante para conocer a la persona y también al artista, aunque aquí convendría distinguir, pero lo dejamos para luego si acaso. Esto lo hace justo después de enterrar a Julio González. Él es de las pocas personas que va a enterrar a Julio González, al amigo con el que ha trabajado, un artista que muere casi reconocido por muy pocos. Picasso era de los que lo reconocía. Julio González, hoy vamos a Estados Unidos, vamos a distintos lugares, y está reconocido como uno de los grandes escultores innovadores del siglo XX. Pues cuando Picasso regresa del duelo de Julio González, pinta un par de piezas de duelo en diálogo con Julio González, y François Gillot cuenta que Picasso salía muchas veces extasiado de su casa, no tiraba nunca nada, lo dejaba todo porque estaba continuamente asociando cosas. Y veis que lo que ha hecho es es un ensamblaje, unir un manillar con un cillín. Y de esa manera ha figurado la realidad como una cabeza de toro. Picasso piensa figurando la realidad de esa manera. Y por cierto, muy importante, lo decía antes, el artista, a diferencia del artesano o del técnico, no sabe a dónde va. Y precisamente por ello puede innovar o descubrir algo que no existía. Porque sería muy fácil repetir algo cuando ya sabemos hacerlo. Picasso no se repetía casi nunca. Veis que esto es una metamorfosis. Y estoy seleccionando 25 piezas de 30.000. Por cierto, se le ha criticado respecto al compromiso político muchas cosas. No se suele, lo voy a decir porque en honor a la verdad. Picasso ayudó a personas que estaban en campos de concentración y las sacó. Es cierto que por Guernica cobró 200.000 francos, que entonces era una barbaridad. Ciertamente era el artista vivo más reconocido del mundo en ese momento. Pero luego él donó 200.000 francos en comedores durante la Guerra Civil. Y mantuvo un hospital hasta el año 50 y tantos, lo estuvo pagando. A escultores y pintores como el Julio González y muchos otros, cuando tuvieron dificultades económicas, los asistió.
Hubo unas inundaciones en el año 60, si no recuerdo mal, 57, en Barcelona, y él donó una obra. No se vendió esa obra, pero él pagó el dinero que estaba esperando por esa obra. En el año 60 aproximadamente, 3.700.000 pesetas. Quiero decir, Picasso fue bastante solidario. También parece ser que era una persona que le gustaba tener mucho dinero cerca, ¿vale? Hay testimonios de ello. Pero con respecto al compromiso político, hay una declaración de él que no quiero dejar pasar porque me parece paradigmática. Y es la siguiente. Dice lo siguiente. Bueno, de ahí no pasa. Los artistas que viven y trabajan con valores espirituales no pueden ni deben permanecer indiferentes ante un conflicto en el que los valores más elevados de la humanidad y la civilización están en peligro. Es cierto que él no era lo que se dice en la época, lo acuñó Jean-Paul Sartre, un intelectual comprometido. Picasso no trataba de ofrecer una imagen de intelectual, todo lo contrario. Sin embargo, estaba informado de lo que sucedía en casi todas partes. Era una persona concentrada en su obra, porque ya habéis visto que es muy prolífico. Pero al mismo tiempo fue muy solidario, como estoy contando y como podéis ver en algunos artículos detallados sobre ello. Precisamente en Málaga contamos con uno de los mejores conocedores de su biografía. Yo creo que Vivo es el que mejor conoce su biografía, aunque el artista, nunca me cansaré de repetirlo, es importante por su obra, no por su biografía. Precisamente la obra muchas veces es una sublimación de la biografía, es decir, en la obra llegamos a hacer lo que no podemos hacer en la vida privada, porque la vida privada está llena de contingencias y tragedias que nos impiden llevar a cabo lo que realmente queremos. En la obra, en cambio, puede aparecer esa imagen. Me refería a Rafael Inglada, que trabaja en el Museo Casa Natal de Picasso y que recientemente ha publicado un libro que reúne casi todas las entrevistas que le hicieron en vida, que no fueron muchas para la celebridad que era Picasso. Y ese libro no existía y lo ha recogido él, ¿vale? Y es un gran conocedor de su biografía. Aquí tenemos otra escultura. Esto lo hizo en un día, pero llevaba mucho tiempo concibiéndola. Se encuentra en el Museo Reina Sofía, si no recuerdo mal, en Escayola Patinada, Hombre del Cordero. Es muy expresiva. Sobre todo, es muy expresivo, antes que José Manuel me habló del gallo, pintando gallo, no sé si recordáis la escena de la película de Sobrevivir a Picasso, inspirada en Vida con Picasso, de François Gillot. Llega François Gillot al taller, al estudio de Picasso, y está pintando un gallo. Y le dice François Gillot, ¿qué es? Dice, soy yo. Este gallo, con el cuello torcido, retorcido, soy yo. Soy yo después de que tú me abandones. Como sabéis, François Gillot fue la única mujer que lo abandonó. Yo antes os contaba que en los retratos de las mujeres o en otras obras se va viendo su biografía. Es una biografía velada en símbolos. Picasso, aunque en Málaga solo estuvo unos 10 años aproximadamente y regresó durante unos 4 o 5 años desde La Coruña a veranear la familia aquí a Málaga, el recuerdo de Málaga yo diría que es muy recurrente en él. Pensad que uno de los motivos dominantes de su obra son los toros. Y la Plaza de Toros de Málaga se construyó 7 años antes de que Picasso naciera. Y su padre lo llevó a la Plaza de Toros. Las palomas, tan frecuentes en la Plaza de la Merced, están constantemente sobrevolando en la obra de Picasso. No solo la paloma de la paz, es que, es más, el padre le dio la alternativa a Picasso pintando palomas, porque el padre era un gran pintor de palomas. Y como quien le da la alternativa al torero que ya sabe torear, el padre le pedía al niño que terminara las palomas. Y entonces para él pintar palomas era como recuperar su relación con el padre, una relación determinante, porque casi siempre que veía un rostro, Picasso pensaba en el rostro de su padre. He dicho los toros, he dicho las palomas y el Mediterráneo. Son constantes a lo largo de su obra. Las palomas, por cierto, aparecen cuando pinta esto, en 1957, desde el 17 de agosto hasta el 30 de diciembre de 57, pinta 58 variaciones sobre las meninas de Velázquez, pero como él lo suele hacer, de forma picasiana. Entonces,
Entre esas 58 piezas hay 9 que son pichones. Son pichones y son palomas que están en la casa y que le ha regalado Matisse, pero que vuelven a aparecer constantemente en la obra de Picasso. La última época de Picasso se llaman las grandes series, y aproximadamente desde 1957 hasta 1973, en la que él dialoga y reinterpreta a los grandes maestros, a Delacroix, a Poussin, a Manet, El desayuno en la hierba, a Velázquez. Entabla un diálogo con los grandes maestros, pero siempre de forma picasiana. Si ustedes, he dicho antes Botero, ustedes pueden buscar Botero, y Botero también tiene muchos diálogos con la tradición, pero de forma aboterada, ¿vale? En el fondo, este abre el camino. Aquí traje para que vierais una cerámica de él. No es, desde luego, la cerámica de un artesano. Le gustaban mucho los animales y lo que hace es como esculpir en cerámica a un búho, ¿no? Una lechuza. En los últimos años se ha recuperado y realmente muy fresca las piezas de cerámica de Picasso. Hizo más de 2000. No hay repeticiones. En el Museo Picasso tienen unas cuantas vitrinas donde la pueden ver y tiene mucha frescura. No es... cuando hablamos de que Picasso ha hecho 30.000 obras, evidentemente, pensad que Velázquez no llegó ni a 200 piezas, pero las obras de Velázquez son obras que requieren un tiempo extraordinario. Pensad, por ejemplo, en un heredero de Velázquez actual, Antonio López. Antonio López tarda muchísimo en... Es cierto que cuando dice, bueno, esto ha tardado 20 años. Bueno, en 20 años ha estado con diferentes obras y ha estado haciendo muchas cosas. Pero son artistas de un tiempo lento porque son obras muy acabadas, en un estilo casi hiperrealista, ¿no? Que lo que admiramos precisamente es ese dominio técnico. Hemos visto que Picasso de jovencito tenía ese dominio técnico, pero que si hubiera seguido con ese dominio técnico en obras como Ciencia y Caridad, que ni siquiera recibió el premio nacional, Picasso no hubiera pasado a la historia del arte. Sin embargo, ha pasado como una estrella, como un artista extraordinario por los 3 procedimientos que he comentado anteriormente. Y vamos a pasar ya a la última. Y ya para terminar, 2 autorretratos de él. Uno con 15 años y otro con 90, que se encuentra en un museo de Japón. Algo importante es que el arte nos mantiene vivos. De hecho, Picasso en los últimos años de su vida podía pintar 2, 3 piezas. Es cierto que estuvo, poco antes de morir, estuvo enfermo y no pudo trabajar. Pero desde... Picasso muere con 91 años, si no recuerdo mal. Tuvo una vida también muy... intensa y larga, ¿no? Y bastante larga. Pero a pesar de ello, se mantuvo creando hasta casi al final de su vida. Y en los últimos años podía estar pintando 2, 3 piezas diarias, ¿vale? Lo que significa que en el fondo el arte es salud. El arte es salud. Y sobre todo para el creador. Lo que pasa es que por analogía, el espectador también recibe algo de ello, igual que el lector de ello. Si tienen alguna pregunta... Sí, yo le quiero preguntar qué importancia le da para el cubismo a Juan Gris. ¿Es que no tiene importancia ninguna? Bueno, Juan Gris, a mí como cubista, me gusta más que Picasso. Es que siempre se dice que Picasso es el primero, Picasso es el único, Picasso es el creador, Picasso... Es que Juan Gris es un cubista. A Juan Gris le escribe esa carta. He mencionado antes unas palabras de Picasso porque una idea muy importante de que la calidad de un artista depende de la cantidad de pasado que es capaz de asimilar. Eso es una carta, eso es un fragmento de una carta que le escribe Picasso cuando tiene el 26 años a Juan Gris. Para mí, Juan Gris como pintor cubista mejora a Picasso. La importancia de Picasso es abrir puertas. ¿Quién abre la puerta del cubismo? Picasso. El que abre la puerta es Picasso. El que la ejecuta luego mejor puede ser Juan Gris. Pero en el arte
no existe el juicio determinante. Kant, en la crítica del juicio, habla de que en el arte existe el juicio de gusto estético, por el que uno puede argumentar por qué una obra nos resulta más bella, o más sublime, o más... Pero no cabe decir, esto es así. En ciencia sí podemos decir, el agua hierve a 100 grados centígrados, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Ese juicio determinante, en el arte, no se puede dar. Lo que sí se puede dar es que, a lo largo del tiempo, por la influencia que ha ejercido algunas obras, tanto en artistas, sobre todo en artistas, como también en críticos e instituciones, una obra se va universalizando de tal manera que nosotros, cualquier individuo, hemos dicho antes, hemos dicho Picasso, hemos dicho Botero, podremos decir, puede reconocer fenómenos de la realidad en esa obra, en ese mundo. Juan Gris es reconocido por grandes maestros como un cubista extraordinario, lo que pasa es que también murió muy joven. Los franceses dicen que fue el creador del cubismo. El creador del cubismo fue Picasso. En 1907, con la señorita de Avignon, es el que abre la puerta. Lo que sí es cierto es lo siguiente. Kant, que en realidad sabía y admiraba más la ciencia que el arte, dice que si un artista, que si un científico desaparece, otro científico tarde o temprano descubrirá lo que existe, la ley de la naturaleza o las leyes de la naturaleza. De tal manera, por ejemplo, el cálculo infinitesimal, aquí tenemos un matemático, lo descubrieron al mismo tiempo dos personas. Lo descubrió Newton, pero también lo descubrió Leibniz. Un momentillo. Si un artista muere, el mundo de ese artista, según Kant, no lo desarrollará nadie. Con el debido respeto, porque yo admiro profundamente a Kant, su obra, no es así. Y ahora le voy a dar un poco la razón, pero no con Juan Gris, con otro. Si Picasso no hubiera existido, el cubismo se hubiera descubierto. ¿Quién hubiera sido el primero si no hubiera existido Picasso? Braque, Georges Braque. Braque vivía en la misma casa, en el mismo bloque que Picasso, y trabajaron conjuntamente. Picasso, después de Matisse, al que respeta más es a Braque. Y a mí como cubista, Braque me llega a gustar más. Pero, de hecho, hay una frase muy bonita de Picasso que dice, a Picasso, dice, yo cuando puedo robar, robo. Y los amigos de Picasso tenían mucho cuidado en dejarlo entrar, porque Picasso tenía una mirada que lo calaba todo, lo diseccionaba, y entonces, y él decía algo así, dice, todo el mundo copia, los buenos artistas roban. Te lo voy a decir en otros términos. Eso en mi terminología, eso sería transfigurar. Él coge una obra de otro artista, pongamos La fiesta de Van Gogh, y lo podemos hacer un análisis comparado. Está claramente inspirado, pero mientras Van Gogh dice, esta fiesta está inspirada en Millet, Picasso no dice nada. Que el crítico de atrás venga y lo descubra. Pero él está haciendo lo mismo. Y como tiene un instinto creador tan poderoso, no copia, lo transfigura. Y de esa forma se lo apropia. Las meninas, la hemos visto, pero esas no son las meninas de Velázquez. Ni el desayuno de la hierba es el desayuno de Manet. Ni las... etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces, Juan Gris es un extraordinario cubista, pero no fue el que abrió las puertas del cubismo. El que abrió las puertas del cubismo fue Picasso. Pero en una exposición, en una conferencia en el Museo de Barcelona de Picasso, ¿no?, acerca de las meninas, el conferencista afirmaba que el genio de Picasso estaba en el estado de envidia que podía desarrollar por todo lo que lo rodeaba, ¿no? Era algo que me llamó mucho la atención. La envidia casi lo llevaba a la locura. Era muy competitivo. Que la envidia de la luz de Velázquez lo volvió totalmente loco, porque estaban todos los bocetos de la... A Velázquez lo vio él, en realidad, no en estampa, en 1895. De regreso a Málaga, la familia, entonces residía en La Coruña, se detuvo en Madrid y el padre lo llevó al Museo del Prado y se conservan anotaciones de Picasso según las cuales el pintor que más le impresiona es Velázquez. O sea que con 14 años ya estaba que Velázquez era... Entonces, lo de la envidia, existe una teoría que se llama, y estamos en un club de lectores, es una teoría de un gran crítico norteamericano, Harold Bloom. Se llama la angustia de las influencias,
o la ansiedad de las influencias. Inspirado en Northrop Frye, en su maestro, que decía que todo poema procede de otro poema, Harold Bloom dice que el arte procede de otro arte. El arte procede del arte y nosotros podemos coger textos que están claramente en diálogo, tal como hemos dicho. La cadena es el término que utiliza Picasso. Al Renacimiento podemos ver a Bernini compitiendo con él. Exactamente, es así, es así, es así. Lo que pasa que a mí me gusta, lo podemos ver en términos de lucha, y Picasso aceptaría esa metáfora, porque él veía la vida como una guerra. De hecho, hemos mencionado las palomas, y él decía, pero las palomas, dice, lo asocian a la paz, a partir de tal. Dice, pero las palomas y el mundo natural no tienen nada que ver con la paz. Picasso aceptaría la metáfora, y es el filósofo al que más se parece en su pensamiento, a Nietzsche, de que la vida es como una guerra. Y él lo vivía así. Sin embargo, yo creo que también existe para otro tipo de personalidades no una lucha agónica entre creadores, sino por admiración. Javier, por ejemplo, yo sé que admira profundamente a Antonio López, con el que ha recibido clases. Yo no creo que él lo envidie, yo creo que él lo admira, y es el impulso de admiración el que... Pero que me llamó mucho la atención. No, pero quiero decir que no todo lo tenemos que llevar en términos de conflicto y tal. Creo que también funciona muchas veces como admiración. De hecho, existe un libro muy bonito al respecto, La virtud en la mirada, ensayo sobre la admiración moral, de Aurelio Arteta, que ha estudiado mucho este tema. No desde un punto de vista creativo, sino desde un punto de vista ético. Y si nosotros escarbamos sobre cómo se construye nuestra personalidad, veremos cómo a lo largo del tiempo nos hemos ido identificando con diferentes personas, muchas veces por admiración. Yo quiero ser como tal, y entonces lo emulo queriendo ser como fulanito o menganito. Entonces no siempre es una lucha, un conflicto. En el caso de Picasso, él se comprendía a sí mismo como una lucha. Es para que os den un aplauso después de... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es un genio, es un genio. Sebastián Gámez Millán nos ha demostrado pues lo que la filosofía le gusta mucho, pero la figura de Picasso le entusiasma, se le nota en la sonrisa, en la pasión, transmite que lo que ha hecho, pues lo ha hecho muy bien, y al principio empezó un poquito nervioso, pero ha terminado... Es que habéis hablado de un Sebastián que yo no conocía, y digo yo... Lo mejor es que yo me vaya y a ver si viene ese Sebastián. Bueno, pues nos ha demostrado que es mucho más de lo que dicen los libros. Muchas gracias.